Miércoles 27 de enero. Bien, entonces en la clase pasada habíamos estado revisando algo sobre los dispositivos electrónicos conocidos como JFET. Vimos la curva o las curvas características que se obtienen para estos elementos en función de los parámetros a través de los cuales se controla la operación del dispositivo, principalmente el voltaje con puerta fuente. Vemos una familia de curvas para voltajes con puerta fuente negativos en el caso del JFET canal N, en donde se observa que cuando el VGS vale 0, la corriente que circula es la denominada IDSS o corriente de saturación del JFET. Si el voltaje con puerta fuente se hace negativo, el canal se va haciendo más angosto y la corriente que circula va disminuyendo cada vez más. Finalmente tenemos el voltaje de apagado o de corte del dispositivo para el cual la corriente prácticamente es cero. En esta parte, en la característica del FET, en la región de resistencia variable, vemos que se tienen trazos que prácticamente nos dan una pendiente constante durante voltajes drenaje fuente pequeños. Esa es la zona en donde el FET tiene el comportamiento de una resistencia. Para saber en qué región de trabajo nos encontramos, habíamos visto que existe aquí el denominado voltaje drenaje fuente de saturación, que es en definitiva el valor absoluto del voltaje de apagado del JFET. En esta parte, igual que en el caso del transistor bipolar, se puede dibujar la recta de carga estática para el JFET utilizando los mismos principios que se emplearon en el caso del transistor bipolar. En este circuito facilito de aquí, usted tiene un JFET canal N, el terminal de fuente está conectado a tierra, la compuerta también va conectada a tierra, y tenemos una fuente de polarización VDD y una resistencia en el drenaje. Entonces simplemente aquí lo que hacemos es plantear la ecuación que sería el voltaje de polarización VDD es igual a la corriente de drenaje multiplicado por esta resistencia RD más el voltaje de drenaje a fuente. Para dibujar la recta de carga ya sabemos del procedimiento. La una variable que tenemos en el plano es el voltaje drenaje fuente, entonces hacemos a ese voltaje drenaje fuente igual a 0 y nos queda la corriente de drenaje, que sería VDD sobre RD. Graficamos este primer punto. Voltaje drenaje fuente 0, estamos sobre el origen del sistema de coordenadas y la corriente que hay que dibujar es acá arriba, VDD sobre RD. Entonces tendríamos aquí el primer punto. Y el segundo punto sería para corriente de drenaje 0. En ese caso, el voltaje de drenaje fuente sería igual a VDD. Entonces la corriente 0, voltaje de drenaje fuente es igual a VDD. Ponemos el otro punto acá abajo, unimos estos dos puntos y tenemos la recta de carga estática para el JFET en cuestión. ¿En qué parte de esta recta de carga estática se encuentra el punto de trabajo? Eso depende del voltaje con puerta fuente con el cual estemos operando el JFET. Si es que en este caso de aquí el voltaje con puerta fuente es 0, el punto de trabajo estaría aquí arriba.
justamente en la intersección con la curva para VGS igual a 0. Si es que aquí pusiéramos algún elemento que nos origina un voltaje con puerta fuente de menos 2 voltios, por ejemplo, entonces la intersección de esta curva de aquí para VGS igual a menos 2 voltios con la recta de carga estática nos daría el punto de trabajo en esta parte de acá. ¿Sí? Entonces esto es muy parecido a lo que ocurría con el transistor bipolar en cuanto a las curvas y la recta de carga estática. También para el JFET se define un parámetro que puede ser importante, sobre todo cuando se calculan ganancias con señal alterna. Esta es la denominada transconductancia en directa de un JFET. Se define a través de G sub m y es el cociente entre las variaciones de corriente respecto a las variaciones en voltaje con puerta fuente. Entonces, si usted tiene aquí una curva característica que relaciona la corriente de drenaje con el voltaje con puerta fuente, el Gm vendría a ser el cociente entre las variaciones de corriente y las variaciones en el voltaje que corresponden a esas variaciones de corriente. Entonces aquí trabajamos con incrementales delta I de 2 sobre delta VGS, variación de voltaje con puerta fuente y variación de corriente. También lo podemos hacer a través de derivaciones. Entonces esta transconductancia sería la derivada de la corriente de drenaje con respecto al voltaje con puerta fuente. Si es que se hace eso, el resultado va a ser este de aquí. A ver, espérense un ratito, les voy a salir de aquí un momento para poderles presentar el editor de gráficos que tenemos por acá. Bien, entonces acá arriba teníamos nosotros una ecuacioncita para la corriente de drenaje que es esta de aquí. Y D es igual a K por VGS menos BTR, todo esto al cuadrado. Entonces, esta ecuación de corriente si es que reemplazamos el valor de K en esta parte y DSS sobre BTR al cuadrado, me va a dar lo siguiente. Por si acaso, para simplificar en las simbologías, este BTR se simplifica simplemente poniéndole BP, voltaje de apagado, BP. ¿Sí? Vamos a utilizar esto para no estar con tanto índice. Entonces, de acuerdo a esto, esta corriente de drenaje se podría escribir de la siguiente forma. Voy a poner aquí. Corriente de drenaje va a ser igual a I P y pongámosle con letritas más chiquitas y DSS que multiplica A.
1 menos voltaje con puerta fuente sobre el voltaje VP, es decir, el voltaje de apagado, y todo esto elevado al cuadrado. Entonces, esa es la formulita que se obtiene ya reemplazando este valor de K aquí adelante, introduciendo los términos dentro de este exponente al cuadrado y organizando de esta manera. Entonces, de aquí en adelante vamos a utilizar para el JFET el cálculo de la corriente a través de esta ecuación de aquí. ID es igual a IDSS por 1 menos BGS sobre BP, todo esto elevado al cuadrado. Si es que usted se fija, para la transconductancia que estábamos hablando hace un momento, el G sub M se puede escribir como la derivada de ID, digámosle así, la derivada de ID con respecto derivada de ID con respecto a BGS. Entonces, si es que hacemos esta derivada parcial de esta corriente con respecto a BGS, nos va a quedar lo siguiente. Gm va a ser igual. Va a quedar aquí y de SS, este 2 pasa a multiplicar acá y derivamos esto de acá adentro. Entonces nos quedaría menos 2 multiplicado por I de SS. Esto, hay un BP que va a salir de ahí. Entonces, menos 2 I de SS sobre BP. Y esto multiplica a 1 menos BGS sobre BP. Esto sobre BP. Ya. Y cerramos paréntesis.
¿Sí? Entonces nos va a quedar la transconductancia de esa manera. Menos 2 IDSS sobre BP por 1 menos BGS sobre BP. Este coeficiente que aparece aquí es el GM sub 0 que está en la lámina siguiente que les voy a poner. En definitiva, esta transconductancia no es más que la pendiente de la recta tangente a esta curva de aquí. La derivada de ID con respecto a BGS. Es la pendiente de la recta tangente al gráfico en algún punto en particular. Bien, entonces por favor copien esta formulita de aquí para el ID y esta otra para GM. Esto que está en el círculo en azul viene a ser lo que se conoce como la transconductancia máxima, el GM sub 0, GMO. ¿Sí? Es la transconductancia máxima del dispositivo. Bueno, espero que hayan copiado estas anotaciones de aquí que les voy a borrar ya. Bien, entonces justamente aquí está la transconductancia que acabamos de deducir. El GM es igual a GM sub 0 de 2 IDSS sobre el voltaje de apagado por 1 menos BGS sobre BP. ¿Sí? Noten que aquí nosotros sacamos un signo menos, menos 2 IDSS sobre BP, aquí en esta posición. Como el BP es negativo, con el menos que salía, se cancelan los dos. Por eso es que en esta formulita le ponen simplemente GM sub 0, 2 IDSS sobre el módulo del voltaje de apagado. ¿Sí? Entonces, vamos a trabajar con estas fórmulas de aquí. Para el GM sub 0, para GM y las otras dos que acabamos de ver para la parte de la corriente. Bien, la resistencia de entrada, que es otra característica del JFET, es el módulo entre el voltaje compuerta fuente sobre la corriente de compuerta que se produce entre comillas. Como nosotros vimos, en el JFET no va a existir corriente de compuerta, ni entrando ni saliendo, lo que significa que esta corriente aquí vale 0. En definitiva, la resistencia de entrada a nuestro JFET va a ser infinita. Se entiende que la entrada es visto desde la compuerta hacia la derecha, ¿no? Y finalmente, la resistencia de CA para corriente alterna entre drenaje y fuente se calcula como el cociente de las variaciones de voltaje drenaje-fuente para las variaciones en corriente de drenaje. Esa es la resistencia dinámica de drenaje a fuente. Se puede demostrar asimismo que esta resistencia dinámica es el inverso de la transconductancia, ¿sí? 1 sobre G sub M. Y con esto prácticamente se tienen todos los valores o parámetros que relacionan el funcionamiento y operación del JFET. Vamos a continuación entonces a hacer ejercicios de aplicación en donde usted debe tener anotado estos valores. Resistencia dinámica, resistencia de entrada, que es prácticamente infinito, transconductancia máxima, GM sub 0, el valor de GM también. Estas formulitas son útiles. Y el valor de la corriente que les había puesto en esta parte para calcular el valor de ID. ¿Sí? ID es igual a IDSS por 1 menos VGS sobre P al cuadrado. Entonces, con esas expresiones, vamos a hacer los siguientes problemitas. Les voy a dejar de compartir un momento
para abrir el archivo en donde tenemos algunos ejercicios planteados para realizar su resolución. Ahí está por aquí. Bien. Entonces ahora sí, nos vamos por acá y les compartimos. Bien, entonces primer problema. Para el circuito de la figura, el voltaje de apagado es igual a menos Vp, es decir, es igual a menos 4 voltios. La corriente de saturación es 12 miliamperios. Determinar el valor de la fuente de polarización requerido para que el dispositivo se ubique en la región de operación de corriente constante cuando voltaje con puerta fuente es igual a 0. Bien, entonces para esta parte tenemos que traer para acá uno de los grafiquitos que habíamos realizado o vimos hace un momento. Y que relaciona la corriente de drenaje que va a estar por aquí arriba. Esto es idem. Por acá tenemos el voltaje de drenaje fuente. ¿Sí? Entonces, voy a poner aquí simplemente una curva característica que es la que me interesa. Desde aquí, para voltajes de drenaje fuente pequeños, ya sabemos esto, aparece una curva que sube con pendiente constante y luego se produce aquí un codo y empata con un tramo horizontal. Entonces la idea es que, de acuerdo al dato del problema, vamos a tener aquí un voltaje con puerta fuente igual a 0. Entonces eso es lo que estamos viendo aquí. La compuerta, pongamos acá, voltaje de compuerta, está conectado directamente a tierra, ese voltaje vale 0 voltios. Adicionalmente, este terminal de aquí, que es la fuente, voltaje de fuente, también está puesto a 0 voltios. Entonces, el voltaje con puerta fuente, que es igual a voltaje de compuerta, menos el voltaje de fuente, nos va a dar igual a 0. ¿Sí? Entonces tenemos esto de aquí. Me interesa trabajar, por lo tanto, con esta curva característica para voltaje con puerta fuente igual a 0. ¿Cuál es la corriente que vamos a tener? Por aquí, esa es la corriente IDSS. Corriente IDSS. Estamos así. Bien, ahora lo que conocemos es que el voltaje de apagado del dispositivo es menos 4 voltios y esta corriente de saturación es 12 miliamperios. Determina el valor de la fuente para que estemos trabajando en la región de corriente constante. La región de corriente constante, evidentemente, es esta de aquí. Ahí tenemos corriente constante. Ahora la clave aquí es la siguiente. Para estar en esta región de corriente constante, tenemos una referencia.
Y esa referencia es la que me lleva desde este fin del codo de la curva hacia aquí abajo. ¿Sí? Ese es el voltaje que se había denominado como voltaje de saturación. Entonces, ¿cuál es este voltaje de saturación? Habíamos visto que es igual a menos el voltaje de apagado. Entonces voy a poner aquí, para que no se olviden, este voltaje de saturación es igual a menos el voltaje de apagado, el Vp. ¿Cuál es el Vp? El que tenemos aquí arriba, el voltaje de corte, voltaje con puerta fuente de corte o de apagado, que en este caso vale menos 4 voltios. En ese caso, deberíamos escribir aquí que nuestro voltaje de saturación es igual a 4 voltios. ¿Sí? Entonces ya tenemos esto como un dato. Entre drenaje y fuente, aquí vamos a tener un voltaje de 4. Pongamos aquí voltaje, drenaje, fuente. Voltaje, drenaje, fuente que necesitamos es 4 voltios al menos para entrar en la región de corriente constante. Entonces, les voy a preguntar, ¿cuál será la corriente de drenaje que está circulando por aquí? Tendría que estar circulando la I de SS. Correcto. ¿Por qué razón? Porque el voltaje con puerta fuente vale 0. Si el voltaje con puerta fuente vale 0, la corriente que circula es IDSS. ¿Sí? Entonces, esa es la corriente que está bajando por aquí. Entonces, de acuerdo a esto, diríamos, el voltaje de la batería, VDD. A ver, le voy a poner así, ¿ya? VDD sin los subíndices porque me demoro más tiempo. Este VDD va a ser igual a I de SS multiplicado por RD más el voltaje drenaje fuente. ¿Sí? Entonces, la I de SS vale, de acuerdo al dato del problema, 12 miliamperios. Esta tiene que estar multiplicada por la resistencia de drenaje, que sería 0,56K. 0,56 kiloohmios. Y a esto habrá que sumar el voltaje drenaje fuente, que es 4 voltios. Entonces, 12 por 0,56, un poquito más de 6, más 4, 10. ¿Cuánto da esto, por favor? 10,72. Bien. Vamos a ver si está presente el señor Delgado Eduardo. Señor Delgado, me preocupa que no asista a clase. ¿Está presente? No está presente el señor Delgado. Señor Ceballos Jaime. Inge. 1072. A ver, ¿quién está reportándose? Yo, Ceballos Jaime. 1076. A ver, señor Ceballos Jaime, ¿cuánto da esto? 10.72 volts. A ver, su
Micrófono, Sale 10.72. a ver, por favor, si está un poquito más o habla más fuerte, que no me escucho casi. Sí, claro, sale 10.72. 10.7, ya. 10.7 voltios. Inge, Gracias. ¿Sí? yo sí estoy presente, solo que el micrófono no vale. Entonces Y estoy está presente, conectado pero no desde contesta. es que estoy conectado desde dos dispositivos porque el micrófono. Bueno, vamos a tomar en cuenta entonces ese detalle. Bien, entonces tendríamos resuelto el ejercicio de esta manera. Lo importante, le repito, es que usted tenga en cuenta que en estos elementos la corriente que circula se controla en función del voltaje de drenaje fuente y también del voltaje con puerta fuente. En la zona de resistencia constante, en esta partecita de aquí, de la curva, usted puede fijarse que aunque aumente el voltaje de drenaje fuente, la pendiente no cambia. ¿Sí? Digamos como un ejemplo simplemente, si es que para esta recta de aquí, la resistencia equivalente le da, voy a poner un ejemplo nada más, le da 1 kiloohmio, por ejemplo, aquí. Para cambiar esa resistencia a otro valor, tendría que, por ejemplo, hacer esto. Trazar aquí una nueva característica, lo que implica tener un voltaje con puerta fuente negativo ahora. Aquí a lo mejor tendría que poner un voltaje con puerta fuente de -2, de -3, de -4. Con eso consigo cambiar la pendiente de esta recta. Es decir, en otras palabras, cambio la resistencia del JFET. En cambio, en la parte horizontal, aunque usted cambie el voltaje drenaje fuente, la corriente va a permanecer fija. ¿Sí? Entonces, el voltaje con puerta fuente tiene que ver directamente con la pendiente de la recta que usted tenga para voltajes drenaje fuente pequeños. Entonces, debemos tener en cuenta ese detalle. También algo que debe siempre considerar como un hecho es que en esta parte no existe corrientes ni entrando ni saliendo. Entonces aquí no hay corrientes entrando ni saliendo. No hay corrientes. Porque ya sabemos la juntura que une el material N con el material P dentro del JPET, esa juntura está polarizada inversamente debido a que aquí baja la corriente y se generan los potenciales que habíamos visto internamente en el material, potenciales positivos que polarizan inversamente a las junturas. Bien, entonces vamos a pasar a otro ejercicio. Dije, disculpe una pregunta. Dígame. Aquí usted cuando le pone el voltaje DS igual a 4 voltios le pone una flechita para arriba. ¿Qué significa esa flechita que le puso por arriba? Es el voltaje entre drenaje y fuente. Quiere decir que el punto de arriba, estaba la flechita por aquí, ¿no?
estaba así. Quiere decir que este punto de acá arriba, que es el drenaje, tiene mayor potencial que el que tenemos abajo, que es la fuente. Por eso le puse aquí voltaje drenaje fuente es igual a 4 voltios. El drenaje está a mayor potencial que la fuente. Eso nada más. Gracias, señor. Bien, ahora tenemos el siguiente caso. Un JFET tiene una corriente de saturación de 9 miliamperios y un voltaje de apagado de menos 8 voltios. Determine la corriente de drenaje para los siguientes casos. Voltaje con puerta fuente igual a 0, voltaje con puerta fuente igual a menos 1 y voltaje con puerta fuente igual a menos 4 voltios. Entonces, para esto, vamos a hacer lo siguiente. A ver, aquí voy a generar la ecuación de corriente de drenaje. Corriente de drenaje va a ser igual. De acuerdo a la formulita que acabamos de ver hace un momento, es igual a I de SS. Bueno, solamente le pongo en minúsculas para evitarme todo el trámite. Multiplica a 1 menos. A ver, espérense, aquí voy a necesitar elevar al cuadrado, entonces pondré esto más, así. Y de SS que multiplica a 1 menos. Aquí le ponemos fracción. Voltaje con puerta fuente. Aquí voltaje de apagado. Y aquí le elevamos esto al cuadrado. Esa es la formulita de la corriente, ¿no? La que les había utilizado al último. Entonces, analicemos qué pasa en esta fórmula cuando el voltaje con puerta fuente es igual a 0. Pues evidentemente, si aquí voltaje con puerta fuente vale 0, la corriente que circula va a ser igual a I de SS. Entonces, ponemos para el caso A, la corriente de drenaje es igual a I de SS. ¿Cuánto vale eso? 9 miliamperios. Y estaría resuelto. Para el segundo caso, con voltaje con puerta fuente igual a menos 1 voltio. Entonces, aquí tengo que reemplazar el voltaje con puerta fuente. Ponemos menos 1 voltio con signo y todo. Y aquí abajo, en donde está el voltaje de APP, con el signo que le corresponde, en este caso, menos, y aquí adelante, lógicamente la corriente es 9 miliamperios. Entonces, al hacer este cálculo, ¿cuánto nos da? Vamos a pedirle que nos dé ese valor el señor Arias Jonathan. A ver, señor Arias, ¿qué pasó? No está presente, le ponemos una faltita, ¿no? Señor Byron Askin. Dice que sí le escucha, pero que tiene problemas de conexión y se va. Gracias, señorita. Entonces, el señor Byron Askin.
Da 6,8 miliamperios. Gracias, 6.8 miliamperios. Ya está. Entonces, esa sería para la respuesta al literal B. Y para el caso último, el literal C, ponemos aquí -4 y calculamos la corriente. Esa corriente nos va a decir el señor Jesús Cacuango. 2,25 miliamperios. Gracias, 2.25 miliamperios. Entonces, como ustedes ven, manejar esta formulita no representa ningún problema en particular. De una vez, hagamos lo siguiente. En este mismo ejercicio, preguntemos. Calcular el voltaje con puerta fuente para tener una corriente de drenaje igual a 3 miliamperios. Entonces, en este caso, la ID que queremos, reemplazamos aquí 3 miliamperios. Aquí la incógnita sería el voltaje con puerta fuente. Bien, entonces despejen por favor el voltaje con puerta fuente a partir de esta ecuación. Entonces ese voltaje con puerta fuente nos va a decir el señor Cristian Ceballos. Menos 3.4. Menos 3.4 voltios. Gracias. Veamos otro caso. A ver. JF tiene una corriente de saturación de 3 miliamperios, un voltaje de apagado de menos 6 voltios, un GM sub 0 de 5000 microsiemens. Calcular la transconductancia para VGS igual a menos 4 voltios y la corriente de drenaje en este caso. Bien, entonces aquí estamos trabajando con la transconductancia máxima del dispositivo. Ese valor de Gm sub 0 de lo que vimos hace un momentito es menos 2 multiplicado por I de SS sobre el voltaje de apagado. Entonces, de acuerdo al dato del problema, esto es 5000 microsiemens. Conocemos el I de SS y el VP. Bien, verifiquemos entonces si es que esto de aquí es cierto.
Bien, ¿qué encuentran ustedes? A ver, veamos del señor Cacuango. ¿Qué opina usted respecto a este cálculo? Comprobando el link, me sale ¿cómo se dice? Cientos. Un milisiemens. Sí. Bien, entonces veamos aquí en el documento que hemos estado revisando. En esta partecita. GM vimos que era igual a 2 IDSS sobre dp por 1 menos VGS sobre dp. El GM sub 0 viene a ser el valor máximo de transconductancia, es decir, el 2 IDSS sobre BP en valor absoluto, ¿sí? Entonces, de acuerdo a esto, GM sub 0 no nos da 5000 microsiemens. Esto nos da 1000 1 milisiemens. Por lo tanto, el dato que aparece aquí en el problema no es correcto. Este de acá. Entonces, aquí deberíamos tener como información del ejercicio 1 milisiemens nada más. Bien, con esto procedemos a calcular la transconductancia para VGS igual a menos 4. Entonces, utilicemos la formulita para la transconductancia G sub M. Sub M va a ser igual. Entonces, ya sabemos esta parte, a menos, aquí arriba viene 2. En este caso ya le multiplicamos directamente por el IDSS, que sería 3000 amperios. Dividimos para el BP, que sería menos 6 voltios. Y multiplicamos por 1 menos. Aquí necesitamos esto. VG se dice que es menos 4. Y ponemos aquí el BP, que sería menos 6. Y procedemos a realizar este cálculo. Entonces, ¿cuánto da esto el señor Ceballos Jaime? Eso me sale, a ver, A ver, ¿cuánto? me- menos 1.5. Si dice menos, ya está jalado ya. A ver, no, es 1.5, perdón, no le vi el menos del principio. 1.5. Ujú. 1.5. Sí. 1.5, ¿qué cosa? Serían... No, microsiemens, ¿cuál es la? Mm, la unidad de Siemens, ¿cuál es la? A ver, mientras el señor Ceballos Jaime piensa, la señorita Cualchi, Lady,
nos va a decir cuánto sale esto. Sí, sí. Que no alcanzo a ver porque no se me carga la pantalla todavía. Ya te le Inge, una preguntita. Dígame. Lo que está 1 menos 4 sobre menos 6 no es 1 menos 4, o sea, el 1 en el numerador. ¿Cómo está la fórmula? 1 menos BGS sobre BP, ¿no es cierto? ¿Cuánto vale el BGS? Menos 4. ¿Cuánto vale el BP? Menos 6. Justo les hago estos ejercicios porque ahí saben cometer errores. Hay que aprender a manejar bien los signos. $0.33 milisiemens. Eso sí puede ser. 0.33 milisiemen. ¿Está de acuerdo, señorita Cualchi? Sí, eso estoy de acuerdo. Bueno, entonces, si está de acuerdo, podemos continuar con lo siguiente. Dice calcular la corriente de drenaje. Entonces, para la corriente de drenaje sabemos ya la formulita, ¿no es cierto? Entonces, la corriente de drenaje ID va a ser igual. Y de SS. Y de SS que multiplica a 1 menos voltaje con puerta fuente. Estamos hablando del último caso, es decir, voltaje con puerta fuente vale menos 4 sobre el voltaje de apagado que vale menos 6. Todo esto va elevado al cuadrado, ¿no? Bueno, aquí ya no le habría oportunamente. Y de SS vale 3 miliamperios. Pongámosle 3 miliamperios. Aquí debía haberle puesto este coso. 1 menos 4 sobre menos 6. Cerrar esto y subir aquí al cuadrado. Y entonces, ¿cuánto da este cálculo, señor Farías Cristian? Sí, ya lo indico, Inge. ¿Cuánto? Ya lo indico. El señor Farinango, William. Ya, me dio 0.33 miliamperios. Sí, 0.33 miliamperios. 0.33 miliamperios, gracias. Bueno, entonces de esta forma se utilizan las formulitas que hemos visto para el caso del JFET. Los ejercicios siguientes son ya de la polarización y etcétera que vamos a estudiar en la próxima semana. ¿Alguna pregunta hasta allí? Bien, entonces si no hay más preguntas, terminamos la clase.